Y estaba sentado ahí muy así, ¿no? En una iglesia rural. Él era el que sabe mucho y aquella es una iglesia rural. Pero óigame, en esa iglesia rural habían hermanitas que tenían como 80 años de estar en la iglesia. Ahí habían crecido. Sabían más que ese pastor. Habían estado en escuela dominical toda su vida. Conocían. Y entonces este joven pasó para predicar y pavoneándose y todo engreído así, y la congregación lo notó, hermanos. Y la congregación, hermanos, lo desechó, mostró su enfado para con el predicador, y el predicador lo vio. Entonces el predicador durante el sermón bajó y se humilló y terminó predicando humilde. Y luego bajó del púlpito y una ancianita lo llamó. Jovencito, le dijo, venga. Y ya llegó el predicador. Sí, hermana. Mira, joven, si usted hubiera bajado, hubiera subido, le dijo, como bajó, usted hubiera bajado como subió. ¿Entiende? Si hubiera subido humilde, hubiera bajado contento de haber hecho la obra, pero subió orgulloso y bajó todo. Gracias a Dios que reconocemos nuestra soberbia y buscamos la humildad, pero necesitamos crecer en esto, hermanos. Humildad, hermano, es tener los pies en la tierra, reconocer que todo lo que tenemos lo hemos recibido, no tenemos nada de qué enorgullecernos. Dios es el que merece la honra y la gloria. Humildad es reconocer, hermano, que somos igual que los demás hermanos. No somos más. Un predicador allá decía, aquí en la iglesia yo mando, aquí se hace lo que yo digo. Y había otro predicador ahí joven y le dijo lo animó para que se fuera de ahí, porque dijo, en un gallinero solo un gallo canta. Este no es gallinero, es la iglesia. Es la iglesia. Y él no debe ser gallo, sino pastor. Pero él dijo así, ¿no? Y aquella cosa yo mando. Hermanos, en la iglesia Cristo es el que manda. No el pastor, es Cristo. No hacemos lo que el pastor dice, hacemos lo que Dios dice. Y el pastor está ahí para recordarnos, insistir en que caminemos como Dios dice. Amén. Por eso está el pastor ahí, para hablarnos en el nombre de Dios. Ahora, hemos de crecer entonces en humildad. La falta de humildad termina con buenos ministerios, hermanos. Ha terminado con buenos ministerios. Ahora, los que hemos sido llamados al ministerio, necesitamos crecer en fe también. Una de las cosas que comúnmente detiene a aquellos que están siendo llamados al ministerio es la falta de fe. El preguntarse, si me entrego al ministerio, pero ¿qué voy a comer y de qué voy a vivir y cómo voy a hacerlo? Me voy a entregar al ministerio, pero ¿y cómo voy a hacer esto? ¿Será que voy a poder? ¿Será que no voy a poder? ¿Quién me va a mantener? ¿Verdad que vienen todos esos pensamientos? La falta de fe, hermanos. Fe es la certeza y es la convicción, hermanos. Y si no tenemos eso, difícilmente, no solo no podemos servir a Dios, pero no podemos ni agradar a Dios. Sin fe es imposible. Nosotros necesitamos saber, hermanos, necesitamos creer verdaderamente que el Dios que nos llama es el Dios que sostiene y el Dios que bendice. La misma fe que tuvimos que ejercer para ser salvos un día, esa misma fe tenemos que ejercer para aceptar el llamado también. El sostén del siervo de Dios, hermanos, viene primeramente de Dios. Dios utiliza medios, pero viene de Dios, directamente de Dios. Así Dios sostuvo a Elías. Vaya conmigo, ahí Primera de Reyes 17, 1 al 7. Este pasaje sí lo vamos a ver. Yo he ido saltándome todos. Primera de Reyes, capítulo 17, versículos 1 al versículo 7.
17, 1 al 7. Cuando tenga dice amén, hermanos. Amén. Dice la palabra de Dios aquí, Primera de Reyes 17, 1 al 7. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, a Elías, ¿no? Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y oiga, a mí me gusta que subraye esto. Y yo he mandado, no es casualidad, yo he mandado, es mi plan. Yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Qué pasó? Ya, hermano, ya no había un hombre que esté sosteniendo a este siervo de Dios. No hay pan, la tierra no ha producido, no llueve. Algunos piensan que el siervo de Dios es sostenido. Mira, si lo sostiene la iglesia, si no se va a morir de hambre. Yo le aseguro que no se va a morir de hambre. Fiel es Dios, hermanos. Si Dios le llamó, Dios va a sostenerlo de una manera u otra, hermanos. Mire, lo he comprobado. Recuerdo cuando llegamos aquí a Honduras, veníamos un 2 de octubre debajo de una gran tormenta. Todas las cosas cabían en la paila de un picot que me vino a dejar. Y nos bajamos, la mayoría de las cosas era literatura. Nos bajamos en la casita que habíamos alquilado unos días antes. Una casita de campo, vaquita, las ventanitas de chiquitas. Había que agacharse porque el techo bajito, casa de campo. Y entramos, hermano, y cuando entramos ahí ya unos vecinos llegaron para ayudarme a descargar las cosas. Personas inconversos, no creyentes. Vecinos sin Cristo. Nadie era cristiano ahí en ese lugar, en ese sector donde estaba la iglesia. Y ellos llegaron para ayudarme a bajar. Me ayudaron a bajar las cosas. Yo estaba extrañado. Yo hasta estaba viendo cuando agarraban los paquetes. Y yo viendo, no vaya a llevarlo para su casa, ¿no? Pero no, lo metían a la casa. Luego cerramos la puerta y como a los 10 minutos de haber cerrado la puerta, vino una señora, toca la puerta. Yo abro y dice, mira, han venido de lejos y quizá no han comido los niños. Aquí hay un queso y unas tortillas. No son creyentes, son inconversos. Verdaderamente no habíamos comido, pero ¿cómo sabe ella? Dios sabe. Luego llega otro. Mire que ordeñamos la vaca y traemos una jarra de leche. ¿Cómo no servir a un Dios así? Dios sostiene, hermanos, pero es necesario creer. La falta de fe nos hace pensar que estamos solos, hermanos. La falta de fe nos hace pensar de que los hombres van a sostenernos o nuestra fuerza va a sostenernos. Y esta falta de fe, hermano, nos debilita en el ministerio. Es Dios el que sostiene. Carne y pan por la mañana y carne y pan por la tarde. ¿De dónde sacaban los cuervos carne y pan? A saber. No es única vez, hermanos. ¿Recuerdan una vez que el Señor dio pan por 40 años? Del cielo, hermanos. ¿A dónde hay trigo allá arriba? ¿A dónde hay harina allá arriba que cae pan del cielo? Y no cayó una vez, 40 años. El pueblo de Israel comió pan que Dios dio sobrenaturalmente. Luego pasó que el arroyo se secó y al secarse el arroyo ya ni los pájaros iban a llegar. Entonces, ¿qué hizo Dios? Bueno, ya se secó el arroyo y todo. Entonces Dios vuelve a hablar a su siervo. 17, 8 en adelante, vaya conmigo. Capítulo 17, verso 8. ¿Lo tienen, hermanos?
Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí que yo he dado orden. Oiga eso, subraya eso. Mira, orden he dado. Orden. Yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y ella, yendo para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlos para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ahora, por años, hermanos, a mí me molestó este pasaje. Por años. No decía nada, pero lo leía una y otra vez y me molestaba. ¿Cómo es que Elías dice: mira, el niño tiene hambre y la viuda? Y Elías dice: a mí primero, y después vas a hacer para ti. ¿Por qué no primero el niño y primero la viuda y después para...? Aquí hay un principio. La palabra de Dios, hermanos, ha sido escrita para nuestra amonestación. El Espíritu Santo lo ha dejado así, porque aquí hay un principio. Primero Dios. Primero para Dios, y luego, hermanos, Dios va a bendecir, y Dios lo hizo aquí. No se acabó el aceite ni la harina en todo el tiempo que duró, hermanos, la sequía. Y ellos comieron. Una débil viuda Dios utilizó para que él pudiera dar. Ahora, pero ¿qué tal cuando ya no hay arroyo, ya no hay agua, ya no hay cuervo, ya no hay viuda? Y está el siervo de Dios en un lugar donde no hay nada. Ahora sí se va a morir de hambre. No. Cuando no hubo nada, ni cerca, Dios mismo cocinó para Elías. A mí me enternece esto. Saber que el Dios del cielo, dueño de todo el universo, se acuerda de la necesidad de su siervo y cocina para él. ¿Quiere verlo? Primera de Reyes. Primera de Reyes 19, 1 al 8. Primera de Reyes capítulo 19, verso 1 al 8. Cuando lo tenga dice amén, hermanos. Dice la palabra de Dios: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, porque ella era pagana, ella tenía un montón de dioses, ídolos. Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, Elías, ¿no? Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejando allá a su criado, él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Está acabado Elías, está en el monte. Señor, quiero morirme ya, quítame la vida, yo ya no aguanto Y estando debajo del enebro, dice la palabra de Dios, se echó a dormir debajo del enebro. Y he aquí, dice la palabra de Dios, ya después que quedó dormido, he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera
una torta cocida sobre las ascuas.